Saludos Teno, bienvenido a mi canal, yo soy Berserk999 y en el video de hoy te mostraré una de las posibles formas de buildear a Wisp Prime o Wisp en su versión normal, uno de los mejores soportes en el juego. Gracias a su set de habilidades, Wisp es una Warframe muy versátil a la hora de enfocar su equipamiento, como lo verás más adelante. Este video será una guía de cómo podrás usar y buildear a Wisp en tus diferentes etapas del juego. Me centraré más en explicar la build para el late game, que es la más complicada de conseguir, pero mencionaré en primer lugar y a manera rápida las builds para el early y mid game. Aprovecho ahora para dar las gracias por el apoyo al video de Necros, que para mi sorpresa, la meta de los 50 likes se logró el mismo día del estreno del video, lo cual me sorprendió bastante para bien y me motivó para continuar haciendo videos similares. Espero que sigamos con esta racha. En este video vamos por 150 likes para continuar con esta serie de videos. Comenzaremos hablando de lo más importante que tiene cada habilidad del Warframe. La pasiva de Wisp es realmente buena, ya que nos aportará bastante supervivencia, hablando en misiones de niveles muy altos. Lo digo porque el camino de acero es un paseo por el parque para Wisp, pero bueno, esta pasiva se activará al estar en el aire, para que Wisp y su compañero se vuelvan invisibles para los enemigos. Ojo, a diferencia de otras habilidades de invisibilidad, Wisp no se volverá transparente, sino que comenzará a brillar con el color de energía que tenga equipado en ese momento. Continuando, aquí hay tres cosas que resaltar. La primera es que la invisibilidad de Wisp no termina al instante de caer, se mantiene durante un corto periodo de tiempo más. La segunda es que la invisibilidad se desactiva al instante si nosotros disparamos, ya sea con arma primaria o secundaria. Por último, lo tercero a resaltar y que es muy importante es que el lanzar ataques cuerpo a cuerpo mantiene nuestra invisibilidad. Esto puede crear sinergias bastante potentes, como lo verán al final del video. La primera habilidad de Wisp nos aporta regeneración de vida y un aumento de la vida máxima. Nos aporta control de grandes cantidades de enemigos, además de darnos mejoras a la velocidad de movimiento, ataque y disparo, o sea que también nos da cadencia de fuego. Esto lo logra mediante 3 larvas, cada una aportando un tipo de mejoras. La larva de vitalidad nos da las mejoras de vida, la de premura nos da las mejoras de velocidad y cadencia, y por último, la larva de descarga se hará cargo de controlar y aturdir a los enemigos infligiéndoles daños de electricidad. Esta habilidad permite activar un máximo de 6 larvas al mismo tiempo y podrás alternar entre ellas pulsando el botón de habilidad. Para activarlas, deberás mantener el botón. No lo pude confirmar en ninguna fuente confiable, pero el acumular larvas del mismo tipo solo afecta a las larvas de vida y a las de descarga, aunque se acumula de manera peculiar. La vida solo beneficiará a la regeneración, no a la vida máxima, y en caso de las de descarga, no hará más daño de electricidad, solo afectará a más enemigos al mismo tiempo. Otra cosa interesante es que su mod de aumento permite que luego de crear 3 larvas de mejora, la cuarta contenga los beneficios de las 3 en una sola, aunque nos costará un 200% más de energía de lo normal. La segunda habilidad de Wisp crea un clon de ella, el cual se proyecta hacia el último lugar que señaló la retícula del jugador cuando se activó la habilidad. Este clon atrae a los enemigos y evita que ataquen a Wisp. Como datos importantes de esta habilidad es que si pulsamos el botón de activación, el clon creado avanzará hacia adelante de manera lenta. Mientras la habilidad esté activa, podremos pulsar nuevamente el botón de habilidad, lo que nos teletransportará a la ubicación del clon. Este desaparecerá y volverá invulnerable a Wisp durante 3 segundos. Ten en cuenta que esta invulnerabilidad no quita efectos de estado. También, esta habilidad hace una buena sinergia con la tercera, ya que aumenta el radio de la tercera habilidad, porque crea chispas propias del clon de Wisp, independientes a las que crea la Wisp real. La tercera habilidad de Wisp abre una brecha dimensional que cega a los enemigos cercanos, además de que cuando estos enemigos afectados por la habilidad reciben daño, liberan chispas agresivas que afectarán a más enemigos cercanos a ellos, generando daño de radiación. La cantidad de daño de esta habilidad toma base en el daño que generemos al enemigo afectado por la habilidad.
Luego la misma habilidad lo duplicará dependiendo de la fuerza de habilidad que le demos a Wisp. Como mencioné antes, esta habilidad se puede potenciar con las dos anteriores para duplicar su rango. Una es al teletransportarse a una larva, que se logra al apuntar a una larva directamente, y cuando se muestra una especie de marca animada, activaremos la tercera habilidad. Esto nos teletransportará al lugar de la larva, y así su rango será el doble de lo normal. Y la segunda manera sería activando la segunda habilidad de Wisp, y mientras el clon avanza, activar la tercera. De esta manera expandiremos el rango de la tercera habilidad. En su cuarta habilidad, Wisp lanza un rayo gigante que hace daño de radiación. Por desgracia, es prácticamente solo por diversión, ya que es puro engaño visual. Lo que a primera vista pareciera poderoso, realmente no es muy útil en niveles altos más que nada. El daño que genera se queda bastante corto. Por este motivo, es que será la habilidad que cambiaremos con el Elminto. Si quieres más información acerca de detalles más específicos de cómo funcionan las habilidades del Warframe, les recomiendo bastante visitar la wiki del juego. Así se podrán enterar de algunos detalles más acerca de las habilidades de Wisp que no son tan indispensables, pero que siempre es bueno conocer. Aclararé desde ya que para todas las builds necesitarán tener un reactor Orokin instalado en el Warframe. Además, en las builds de mid y late game, necesitarán al menos de 3 formas para poder cumplir con la capacidad de modeo. Teniendo en cuenta la información acerca de las habilidades, comenzaremos hablando de la primera build. En este caso será para jugadores bastante principiantes, como lo notarán al mirar los mods que usé. Para esta build no usaré arcanos ni mods de aumento, tampoco nada particularmente confuso o avanzado, por lo cual no hay mucho que explicar en este caso, ya que solo tratamos de dar supervivencia al Warframe. Solo mencionaré que para reabastecer la energía de Wisp usaremos la sinergia del mod Fibra de Sintetizador y el mod de Equilibrio. Equilibrio lo equiparemos en Wisp y Fibra de Sintetizador lo equiparemos en nuestro compañero. Cómo funciona esta sinergia lo expliqué en el video anterior de Necro, así que si no saben el porqué de estos mods, pueden ir al video que les dejaré en las tarjetas aquí arriba o en la descripción del video, donde explico cómo conseguir los mods y cómo funciona la sinergia entre estos dos. La build de Early Game consiste en proyección corrosiva como mod de aura, lo reducirá un 18% la armadura de los enemigos. Como mod Exilus llevaremos voltereta para combatir los derribos, intensificación y secretos de augurio para aportar fuerza de habilidad, aerodinamizar para que nuestras habilidades cuesten menos energía, vitalidad para aportar supervivencia, equilibrio que nos ayuda a reabastecer la energía, flujo para aumentar la capacidad de esa energía, estirar para dar más alcance a nuestras habilidades, por último, continuidad, más que nada para potenciar la primera y tercera habilidad de Wisp. Continuaremos con la build de Mid Game. Esta presentará ligeros cambios en cuanto a la del Early Game, principalmente en cuanto al reabastecimiento de energía, además de que en esta agregaré 2 arcanos. En específico para esta build no recomiendo cambiarlo, ya que aportan supervivencia al Warframe. También agregué una habilidad del Minto, en este caso es la de aterrorizar de Necro, para bajar la armadura de los enemigos. Otra buena opción sería la habilidad de saqueo de Yildrin. De hecho, se lleva mejor con Wisp, solo que yo aún no la tengo en el Elminto, por eso opté por la habilidad de Necro. Esta es una build bastante fuerte que les aportará supervivencia y bastante daño. Principalmente se basa en potenciar las larvas para regenerar la vida de Wisp y curarnos continuamente, además de la mejora de daño y control que nos aporta la tercera habilidad y la mejora de daño indirecta que nos da la habilidad del Minto al reducir la armadura de los enemigos. Estas dos últimas habilidades mencionadas son las que deberemos spamear continuamente. En la build de Mid Game usaremos como mod Aura Sifón de energía, básicamente porque es la build en la que más energía gastaremos, por lo que ya mencioné previamente. Como mod Exilus usaremos Derivación Poderosa para aportar un poco de fuerza de habilidad.
Ahora iniciaremos en las casillas de mods normales. Como primer mod tenemos continuidad, seguido de adrenalina del cazador, que será una de nuestras fuentes principales de energía, ya que convertirá un 45% del daño a nuestra salud en energía para nuestro Warframe. Aerodinamizar para gastar menos energía al usar habilidades, vitalidad para supervivencia, flujo para más capacidad de energía, intensificación umbral y secretos de augurio para más fuerza de habilidad. Por último, llevaremos adaptación, para así soportar más daño de los enemigos a nuestra salud. Arcanos llevaremos energizar arcano para suministrar más energía de ser necesario, y segador arcano que nos cura y nos da armadura al derrotar enemigos con el arma cuerpo a cuerpo. Como agregado opcional, pueden equipar la llave de dragón deteriorada, para que rompan más rápido nuestros escudos y recibamos daño a la vida. Esto nos dará energía y no habrá que preocuparnos por morir, ya que la curación de la primera, la armadura del arcano y el bono de adaptación nos darán la supervivencia necesaria para recibir bastante daño y no morir en el intento. Por fin llegamos a la parte más interesante del video, una build con bastante potencial de llevar a Wisp a un late game muy brutal. Para esta build sucede habilidad del Minto Eclipse de Mirage, ya que nos da una mejora de un 453% de aumento de daño gracias a la fuerza de habilidad que logramos con los mods. Las habilidades que se benefician principalmente con fuerza de habilidad son las ideales para agregar con el Minto a Wisp. Comencemos ya con la build. El mod de aura que usé es proyección corrosiva. Lo utilizaré debido a la polaridad con la que ya cuenta la casilla, pero igual viene bien el reducir un poco la armadura de los enemigos más duros. En el mod Exilus usaremos pies firmes Prime para evitar los derribos que podrían ser letales en niveles altos. Para la supervivencia de Wisp nos valdremos de todo lo que nos otorgan sus mismas habilidades, desde la curación de su primera habilidad, también no olvidar la pasiva y por último la invulnerabilidad que nos otorga su segunda habilidad. Además, para ser más precavidos y porque mientras más maneras de sobrevivir tengamos es mejor, también usaremos el Shell Gating, por lo cual es importante recordar el llevar la llave deteriorada equipada, además de que equiparemos 2 mods de augurio en el Warframe y uno más en el arma secundaria. Por si esto fuera poco, guardia ondulante no faltará por si alguna de las demás opciones nos llega a fallar en determinado momento. Como mods de fuerza de habilidad, equiparemos rabia ciega, intensificación umbral y secretos de augurio. Por otra parte, llevaremos 2 mods de duración de habilidad para mantener activo por más tiempo Eclipse. Los mods serán continuidad Prime y mensaje de augurio. Equiparemos estiramiento de arconte para regenerar energía de manera pasiva usando la larva de descarga. Por último, adaptación y guardia ondulante que nos aportarán el plus de defensa extra. Como arcanos, usé aceleración arcana para potenciar la cadencia de fuego del arma primaria que usaré, pero pueden colocar lo que potencie el armamento que ustedes decidan usar. Esta arma será mi principal fuente de daño, aunque Wisp no necesita de un armamento específico, mientras que esté bien equipado, claro, puede hacer grandes destrozos potenciando su armamento con sus propias habilidades. Como segundo arcano, llevaré energizar arcano, que será nuestra fuente principal de obtención de energía. En el caso de los fragmentos de arconte, los usaré para potenciar la fuerza de habilidad, además de aumentar la capacidad de energía máxima. Como verán, usé 3 fragmentos carmesí para fuerza de habilidad y 2 fragmentos celestes para capacidad de energía máxima. Lo ideal sería cambiar todos por tau forjado. Como armamento, en el arma primaria llevaré la Fulmin Prime con 5 formas. Les dejaré la build que yo usé. Lo ideal de esta sería usarla contra enemigos Corpus, aunque realmente podrían usarla contra cualquier facción, siempre que cambien el mod de daño de facción. Ojo, si no tienen los mods de facciones Prime, como es mi caso, pueden sustituir el mod de facción por mira galvanizada, además de completar el daño final con un arma secundaria para aplicar más estado, ya que al usarla solamente así, aplicará full daño de electricidad, pacto y cortante gracias a municiones del cazador.
Estos estados van perfectos contra los corruptos. Los infestados caerán bastante rápido de igual manera, pero contra greeners y corruptos sufriremos bastante si no complementamos el daño con la secundaria como dije anteriormente, o incluso con una reducción de armadura, ya sea gracias a habilidades de Warframe o quitando armadura con el arma cuerpo a cuerpo. De hecho, también podemos usar la escuela de enfoque Nairu, pero bueno, en este caso usaré el arma cuerpo a cuerpo para quitar la armadura. En esta build, elegí mantener y potenciar el estado de electricidad gracias al proc que genera este estado. Nos ayudará bastante a controlar a grupos grandes de enemigos, además que en lo personal, me aporta novedad y diversión a la hora de jugar a Warframe, que al final es lo más importante. Como agregado, les dejaré dos builds más de la Fulmin Prime. Una que será todoterreno e irá bastante bien en misiones no muy cortas, pero tampoco excesivamente largas del camino de acero. Esta será de cortante y viral. La última está pensada en daño puro y llevará mods relativamente básicos. Esto lo pensé para jugadores nuevos, si que les será de gran utilidad y aún no cuentan con mods un poco más difíciles de conseguir. En el arma secundaria llevaremos la Sack Prime, buildeada para agregar estado, en específico con una build de viral y calor, además de mods de cadencia de fuego, probabilidad de estado y por último, buscador de augurio, que nos ayudará a completar la mecánica del Shield Gating en Wisp. Como arma cuerpo a cuerpo, llevaré la Bastilok. Solo la usaré para quitar la armadura de los enemigos más duros. Es una build sencilla de mucha velocidad de ataque y evidentemente el mod impacto devastador, que será el mod que quitará la armadura. Para esta función, la Bastilok es la mejor opción debido al multidisparo con el que cuenta. Agregaré que un arma cuerpo a cuerpo perfecta para Wisp es el arma modular Keyword Plaga, que con el arcano contagio de Exodia puede realizar un daño absurdo, además de que se crea una sinergia perfecta para la pasiva de Wisp, ya que mientras estemos en el aire, nos será más fácil el lanzar la punta de la Keyword fácilmente. Al hacer esta acción, te mantendrás invisible a los enemigos, mientras los vas derrotando muy fácilmente. Coméntenme en este video si quieren ver una guía detallada de cómo lograr estos daños con la Keyword Plaga o con cualquier arma melee modular. En la escuela de enfoque, recomiendo que usen Madurai para aumentar su daño aún más. Esto en caso de que decidan usar la build tal cual la ven en el video, pero si deciden probar con la Keyword, es importante quitar armaduras, por lo cual la mejor opción para ustedes sería llevar un Airu, que con su segunda habilidad podrán quitar armaduras a grupos grandes de enemigos. Compañero, llevaré al Taxon con una build bastante normal. Lo más resaltante sería el mod de fuga de refrigerante. El mod ralentiza un 10% a los enemigos en un rango de 3 metros a nuestro alrededor. Por otra parte, le equiparemos al Taxon el arma Hellstrom, que nos regalará más control, aplicando radiación y frío a los enemigos que atacan. Para cerrar el video, explicaré un poco del gameplay de cómo jugar con Wisp, buildeada de esta manera y con la Fulmin Prime. Primero, deberás iniciar activando las larvas. Seguimos con Eclipse. Luego brecha repentina, aplicaremos los estados con la Saki Prime, de ser necesario quitaremos la armadura, activamos Madurai y por último, disfrutamos de usar la Fulmin Prime. Sin más que decir Teno, espero te haya gustado y más que nada, espero te haya sido de utilidad. Y pues de esta manera, me ayudarías bastante regalándome tu comentario y tu like, además de suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que publiqué acerca del mundo de Warframe. Recuerda, yo soy Berserk999 y nos vemos en un próximo video. Adiós.